Queridos hermanos, estamos celebrando este lunes de la 18ª semana del tiempo durante el año. Vamos a leer el texto del Evangelio que la Iglesia nos propone para meditar en este día. Después que se sació la multitud, Jesús obligó a los discípulos que subieran a la barca y pasaran antes que él a la otra orilla. Mientras él despedía a la multitud, después subió a la montaña para orar a solas y al atardecer todavía estaba allí solo. La barca ya estaba muy lejos de la costa, sacudida por las olas, porque tenían viento en contra. A la madrugada Jesús fue hacia ellos caminando sobre el mar. Los discípulos al verlo caminar sobre el mar se asustaron. «Es un fantasma», dijeron, y llenos de temor se pusieron a gritar. Pero Jesús les dijo: «Tranquilícense, soy yo, no teman». Entonces Pedro le respondió: «Señor, si eres tú, mándame ir a tu encuentro sobre el agua». «Ven», le dijo Jesús. Y Pedro, bajando de la barca, comenzó a caminar sobre el agua en dirección a él. Pero al ver la violencia del viento tuvo miedo, y como empezaba a hundirse, gritó: «Señor, sálvame». Enseguida Jesús le tendió la mano y lo sostuvo, mientras le decía: «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?». En cuanto subieron a la barca, el viento se calmó. Los que estaban en ella se postraron ante él, diciendo: «Verdaderamente tú eres el Hijo de Dios». Al llegar a la otra orilla, fueron a Genesaret. Cuando la gente del lugar lo reconoció, difundió la noticia por los alrededores y le llevaban a todos los enfermos, rogándole que los dejara tocar tan solo los flecos de su manto. Y todos los que lo tocaron quedaron curados. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, el texto que la Iglesia nos propone para meditar en este lunes nos presenta la continuación del milagro de la multiplicación de los panes que escuchábamos ayer domingo. Jesús se queda con la gente despidiéndola y le pide a los apóstoles que vayan a la otra orilla del mar de Galilea. Después que despide a la gente, Jesús nuevamente se retira a orar a solas. Esto está muy presente en la Sagrada Escritura y Jesús nos enseña la importancia de la oración, del silencio, de buscar ese recogimiento interior. Jesús espera la noche. La noche es el momento de las tinieblas, es el momento de las grandes tentaciones. Y es donde ahí Jesús nos enseña a rezar, a saber poner todo en las manos del Padre, a buscar el sostén, la fortaleza en ese auxilio sobrenatural. Dice que la barca, en medio de la noche y en medio del mar de Galilea, era sacudida por el viento y por las olas. A la madrugada, y así lo dice el texto, vino Jesús caminando sobre las aguas. No es un dato al pasar que diga la madrugada. Pensemos que a la madrugada ya empieza a despuntar el sol. Es el momento en el que empieza el sol a iluminar. Esto nos recuerda el día de la resurrección. A la madrugada Jesús empieza a iluminar nuestras vidas. Nos saca Jesús de las tinieblas, de la ignorancia y del error. A la madrugada Jesús se acerca a los apóstoles. La imagen de la barca zarandeada por el viento y las olas es la imagen de la iglesia. Esa iglesia que está en el medio del mar. El mar que es imagen de la muerte, imagen del mal en la Sagrada Escritura. Pero esta barca está sin Jesús, necesita de Jesús, por eso es zarandeada por las olas. Y es Jesús el que se acerca. Este milagro es muy significativo. Pensemos que la mayoría de los milagros que Jesús realiza son milagros que están relacionados con algún bien físico que implica un bien espiritual, la curación de alguna persona para hacerla crecer en la fe, la curación de un ciego, un paralítico, de un sordomudo, incluso una resurrección. Pensemos en la multiplicación de los panes. Jesús se compadece de la muchedumbre. Pero este milagro que acabamos de escuchar no representa ningún bien físico para nadie. Jesús caminando sobre las aguas no le hace bien a nadie. Pero este milagro, además de asegurarnos el poder de Dios que tiene incluso sobre la naturaleza,
es una confirmación en la fe a los apóstoles. Ya les había dicho que el mar es imagen de la muerte en la Sagrada Escritura. Jesús camina sobre el mar, camina sobre la muerte, sobre las cosas del mundo, está por encima de ellas. Los apóstoles se asustan, piensan que es un fantasma, empiezan a gritar. Jesús les dice, soy yo, y ahí lo reconocen. Pedro, sin pensarlo dos veces, mándame ir a ti. Tal vez después que lo ha dicho, Pedro empieza a pensar lo que ha dicho, sobre todo mirando el viento, mirando las olas, pero ya no puede echarse para atrás, sobre todo porque están los otros apóstoles de testigos, y Pedro sale y empieza a caminar sobre las aguas, y empieza a caminar hacia Cristo, mirando a Cristo, porque en realidad, y esto es lo más importante, es Cristo el que sostiene la barca, y es Cristo el que sostiene a Pedro, y es Cristo el que nos sostiene a nosotros. Por eso Pedro es capaz de caminar sobre las aguas, es capaz de caminar sobre el mar, sobre el mal, sobre la muerte. Pero en un momento Pedro, angustiado por el ruido del viento y de las olas, deja de mirar a Jesús y en ese momento empieza a mirar las olas tempestuosas. Y en ese momento Pedro comienza a hundirse. Y ahí cuando comienza a hundirse, porque ha dejado de mirar a Jesús, que es el que lo sostiene, Pedro realiza una petición que podría ser una jaculatoria que nosotros podíamos utilizar en cada momento difícil o cada instante. Señor, sálvame. Señor, sálvame. Jesús al instante lo toma de la mano, lo levanta, lo pone nuevamente sobre las olas, sobre el mal, sobre la muerte, y le dice, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Estas palabras que Jesús dirige a Pedro, nos las dirige también a nosotros, porque muchas veces en las angustias, en los problemas y en las dificultades, también nosotros dudamos y también nos empezamos a hundir. Y es ahí donde nosotros, de manera confiada, tenemos que volver la mirada a Cristo, ese único Cristo que es el que nos sostiene, el que nos da la fuerza para seguir adelante, para subir a la barca y para retornar a esa orilla tan esperada, tan ansiada, que es la posesión de la vida sin fin junto a Dios en el cielo. Que en este día renovemos nuestra fe, pidámosle al Señor para que aumente nuestra fe y para que así, en medio a veces de las dificultades, sepamos recurrir al único que puede salvarnos y darnos la paz y la felicidad. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén.